Bueno, bienvenidos nuevamente a todos los diplomantes. Y ahora vamos a trabajar en la primera temática, el primer tema que quiero presentarles. Se llama los modelos educativos. ¿Ya? Soy Mercedes Espinosa, para cualquier cosa que ustedes deseen. Bueno, vamos a hablar un poco de la historia de los modelos educativos principalmente, ¿ya? Hay una edad antigua, que es la primera, que es la que nosotros tenemos que reflexionar acerca de qué pasaba con la educación, ¿ya? En esta etapa, solo los hombres, en la educación superior, solo los hombres socializaban y se sentaban alrededor de un gran sabio tipo Sócrates, Platón, Aristóteles. Ellos iban a las plazas y se sentaban alrededor muchos jóvenes, muchas personas también, bueno, quizás alguna mujer entre ellos, pero principalmente eran los hombres que se socializaban y hablaban acerca de algunas temáticas importantes de la existencia del hombre, de la naturaleza, hablaban del saber específicamente, de muchas temáticas. Y dentro de lo que es el saber también está varios elementos que se hablaban en esas épocas. Estamos entre 1500, 1800, y antes también había estas situaciones en las que en las plazuelas se sentaban grandes sabios y socializaban sus saberes en las plazas, ¿ya? El saber, esta forma de cómo aprendía la gente en estas épocas antiguas, es un poquito traspasarnos a esa etapa, ¿no? A ver, imagínense ustedes una plaza inmensa donde está mucha gente quizás vendiendo algunos productos y está ahí algún hombre que comienza a hablar una temática específica, ¿no? Y comienza a hablar sobre la naturaleza o sobre el aprendizaje. Yo sé esto, muchas cosas que pueden conversar, ¿no? Entonces, el maestro en esa época era activo, él era el saber absoluto, él hablaba. Algunas veces sí había interrogantes de parte de los oyentes que le hacían preguntas, pero más que nada eran interrogantes. ¿Y qué pasa esto? ¿Y qué pasa con el otro? Simplemente eran como preguntas que lanzaban los oyentes. El que se contestaba eso era el que tenía el saber, supuestamente, ¿no? O sea, y realmente eran personas muy, muy profundas, muy sabias, ¿no? Sócrates, Aristóteles, estoy hablando, Platón, ¿ya? El estudiante en sí, o la persona oyente, no tomaba notas, no tomaba apuntes, tampoco sabían leer y escribir en esa época, quizás, ¿no? Sabían algunos de los personajes que enseñaba, sí sabían algunas de escribir también, los romanos, por ejemplo, ¿no? Pero era diferente, diferentes estratos que tenían, y a la gente, a la plebe o a la gente que era también sabia, o senadores que estaban en diferentes reuniones, tenían también una charla, una conversación muy profunda, muy interesante, ¿no? Era una enseñanza filosófica que tenían en esa época, la edad antigua estamos hablando. Vamos a pasar ahora a la Edad Media. Esta edad irrumpe directamente después de la antigua. Es una edad de oscurantismo, donde no hay saber absoluto, donde más bien mucha gente por el cristianismo y por los elementos de cristiandad, del pecado, del demonio, de la lujuria y otras cosas que habían en esas épocas, se sumerge el ser humano a un mundo de la oscuridad. Y muchas personas que les gustaba investigar, les gustaba tener alguna cosa interesante o filosofar acerca de alguna temática, no lo hacían por el temor que tenían a ser castigados. Generalmente los incineraban, los quemaban, los metían a la hoguera, ponían piedras encima a su cuerpo, o sea, los enterraban vivos con piedra. Era impresionante esas épocas de oscurantismo, que se podría decir, ¿no? Y ahí surge algo, algunas personas que sí se rebelaban ante este oscurantismo, ante este
hostigamiento que tenía el cristianismo, y era la alquimia, por ejemplo. Muchas personas han querido, durante esta época, hacían combinaciones con lo que es los metales, la plata con el oro. Ellos querían encontrar diferentes remedios, diferentes formas de sabores, de olores, la perfumería, por ejemplo, perfumes que han encontrado. La alquimia es toda una mezcolanza que puede ser de los metales con la tierra, con los vegetales y las plantas. Y al mismo tiempo los hombres se encargaban de hacer un poco la alquimia y las mujeres estaban más interesadas en hacer algunas combinaciones con algunos remedios para la brujería, ¿no? O sea, entre comillas brujería, porque no era lo que pasaba. Más que nada ella hacía algunas esencias especiales para procurar el amor de su amado, por ejemplo, o hacía algunos remedios o algunas soluciones medicinales que las extraía de los vegetales, como la manzanilla, por ejemplo. Hasta ahora se sigue utilizando estos elementos, ¿no? Y bueno, está también la iglesia en este tiempo, en la Edad Media, donde realmente hacía lo que querían directamente con la gente, ¿no? Ellos eran como el gran poder absoluto. Es una etapa muy difícil de poder recordar, y bueno, hay muchas películas, muchos elementos de historia también que se han escrito en esta época. Y bueno, es la Edad Media. Ahora vamos a entrar a la Edad del Renacimiento. Después de este oscurantismo que ha vivido el ser humano de la Edad Media, comienza a renacer una nueva forma de pensar del sujeto. Y es a través de la medicina principalmente. Por ejemplo, ahí podemos imaginarnos a un hombre y a un grupo de personas, o si no 2 personas, puede ser, que entren hacia escudrillas al cementerio con una velita para ir a sacar el cuerpo de un sujeto y sacar y ver cómo es tu cuerpo, cómo está constituido, ver los músculos, el esqueleto y todo eso. Esta etapa es el Renacimiento. El hombre comienza a investigar, comienza a revelarse a este oscurantismo y comienza a hacer estudios ya mucho más profundos relacionados con lo que es el ser humano específicamente. Ahí está diferentes personajes de 1500, desde 1500, 1700, 1900, son épocas especiales que han logrado tenemos hasta ahora diferentes teorías que están basadas en estos personajes que han escrito, ¿no? Estaban también grandes escultores, grandes artistas. En esta época surge realmente el Miguel Ángel, diferentes personajes también de Italia. En Italia y en España, escritores también, Miguel de Cervantes, la poesía, la literatura, todo comienza a surgir y renacer, se podría decir. Continúa la educación tradicional y filosófica, siempre como la Edad Antigua. Igual también la gente ya comienzan a buscar centros donde puedan dialogar y socializar los conocimientos y la información para desarrollar y potenciar su información, ¿ya? Y comienza en esta época de 1700 a 1900 la revolución industrial también, donde surgen diferentes creaciones que el ser humano ha ido desarrollando también. Hay una revolución en relación a lo que es la medicina, en relación a lo que es la industria y todas esas cosas que ha ido creando hasta ahora el ser humano. Y ahí también se ve la diferencia, ¿no? La educación específicamente, la mujer no tenía potestad a poder estudiar en esta época. La mujer era relegada simplemente a estar en la casa, a hacer algunas labores de casa, domésticas principalmente. Ni sembraba, ni cosechaba, ni nada. Pero aquí en Bolivia es otro tipo también de historia. Vamos a hablarlo cuando hablemos de la teoría del indigenismo, ¿ya? En la edad contemporánea surgen nuevas formas de educación,
Ya esta es la edad contemporánea, ya es mucho más suave, más libre, se podría decir, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahí, más que nada, mucha gente se comienza a interesar en cómo aprenden las personas y también se comienzan a interesar en los niños con discapacidades o capacidades diferentes. Por ejemplo, abren ya centros para los niños ciegos, centros para los niños sordos, que aprendan también a leer y escribir, como siempre, separados, no integrándolos a los niños en las escuelas, ni porque son diferentes, entre comillas, ¿no? Y estas personas diferentes tienen ya sus lugares, porque antes de eso, en la edad de Renacimiento, los centros donde paraban estos niños ciegos o los niños sordos o niños que tengan problemas mentales, se iban directamente a la cárcel. Estaban hacinados con los ladrones, niños discapacitados, todos estaban en un lugar. En cambio, a partir de la edad contemporánea ya diferencian estos espacios para los niños con capacidades diferentes, ¿no? Y surge una persona que es Montessori, por ejemplo, que es una mujer realmente que ha despertado mucho interés en lo que respecta a la educación. Ahora hay los centros de educación para ciegos y los centros para educación para sordos también. Surgen en esta época. Y la edad moderna, ya hablamos de la edad en la que ya estamos independientes, ya la independencia de nuestra nación ha surgido en 1925 y 1970 ya la gente ya tenía sus primeras escuelas de discapacitados, ya era otra cosa directamente, es una edad más moderna, ya la mujer participa de la educación, ya no está relegada a estar solamente en la casa. En esta etapa el maestro, pero aún a pesar de todo, es un ente de saber absoluto, ¿no? Él es el saber absoluto y es un ente activo, y el estudiante principalmente es un ente pasivo, no se sienta y está sentadito escuchando, tomando apuntes, no es el que se mueve, indaga y profundiza. En la edad moderna está eso, ¿no? Todavía está presente. Sí hay algunas cosas, algunos vestigios de participación, de trabajo en grupos, pero muy pocos docentes han logrado esto para que aprendan nuestros estudiantes. No les interesaba mucho que aprendan a fondo, ¿no? Les interesaba que tengan un conocimiento los estudiantes y pasen los cursos, ¿no? Era bien autoritario, era una etapa bien tradicional, la enseñanza tradicional se podría decir, ¿no? El docente es el primordial, el eje motor, y los estudiantes son los que tienen que dirigirse a lo que diga el maestro, ¿ya? Ahora, el fenómeno de la actualidad, vamos a hablar, ¿no? Un poco de la actualidad, el fenómeno cíclico de transformación educativa en la educación. O sea, hay un fenómeno bien importante que ha atravesado bastantes transformaciones la educación. Ahora ya no importa tanto la forma de cómo enseñas. El saber no lo tenemos nosotros como docentes. El saber lo tiene ahora el internet. O sea, tú puedes entrar a una página y encuentras un sinfín de información. Entonces, se ha transformado la información. Actualmente la educación está más cibernética, es más cibernética y más amplia. Uno puede enseñar, un estudiante nos puede enseñar a nosotros, ¿ya? Y hay muchos elementos que se han utilizado en la actualidad, son los proyectos de aula, la reforma educativa de 1985, también vamos a trabajarlo en calidad educativa, y formación basada en competencias, la ley Avelino Cignani, cómo ha ido traspasándose, cómo ha ido transformándose la educación, que no es muy diferente del proyecto de aula, lo que es Avelino Cignani en la actualidad. Bueno, eso sería la temática que quería hablarles esta temporada.
Cualquier pregunta, cualquier interrogación lo vamos a hacer en un foro mañana. ¿Está bien? Mañana miércoles 18, tenemos ya nuestra primera clase a través del foro. Y bienvenidos a todos nuevamente y continuaremos trabajando así a través de lo virtual. Un saludo a todos, que tengan un buen día, una buena tarde. Hasta luego.